Llevamos en ABR desde el año 2009, 11 años. Hemos visto cambios en Covadonga siempre a lo largo de todos estos años, desde el inicio y hasta hoy. Y hemos dejado tiempo, no meses ni años, pero dejamos semanas, dejamos un mes incluso por vacaciones de hacer ABR y nunca los cambios que hemos visto los hemos perdido de vista o que haya ido para atrás. Con 15 años seguimos viendo cosas que van mejorando porque sobre todo su estructura, ella que está en una edad de crecimiento, ella crece, su cuerpo, sus músculos, y lo normal es que todo eso fuese para atrás, y no solo va para atrás, sino que cuando hacemos ABR en serio, porque a veces tenemos pausas, pues eso se ve que sigue avanzando y además no ha ido para atrás, que hay niños con una escoliosis sencilla que en el crecimiento ha ido a peor, y Covadonga, que tiene una parálisis cerebral que yo no sé de biomecánica ni del cuerpo, pero no es una escoliosis, es todo el cuerpo afectado, cada vez está mejor. En casa es fácil hacer ABR para mí porque lo tenemos hace muchos años integrado en nuestras mentes y ya en casa siempre hay un tiempo y un espacio para ello. Lo difícil es que Covadonga es una niña que al estar integrada en un colegio, tener una vida social más o menos activa, a veces es difícil con las exigencias de la educación, del colegio y las suyas propias, de descansar, de salir un día, aunque no es de mucho salir, pero necesita su espacio y robárselo, por decirlo de alguna manera, aunque ella es consciente, es lo más difícil, integrarlo en casa no. He venido esta vez a ABR porque necesito seguir avanzando con Covadonga, que sé que siempre pasa, y de la evaluación con Leoni espero siempre, lo más importante, que me diga en qué punto estamos y a dónde podemos seguir llegando, porque siempre es algo como que siempre sabe a dónde voy a ir y esos resultados pasan. Me dice, ahora esperamos que esto pase con estos ejercicios, cuando trabajas pasan. Entonces lo que espero es una evaluación con él, que me diga dónde podemos ir y en qué punto estamos. A Covadonga le gusta ABR, a pesar de haber empezado pequeña, ya desde los inicios siempre le gustó, porque lo primero no es invasivo. Ella cuando era chiquitita, es decir, empezó con 4 años y siempre hasta ahora, que hace un tiempo ya no es así, pero en los inicios lo hacía dormida, con lo cual es muy importante porque no le robaba yo su tiempo de juego ni el mío propio, y entonces yo utilizaba el tiempo de ella a dormir. Eso era lo primero. Ya nos habíamos alejado de las carreras, de hacer terapia, de cosas que le dolían, y por supuesto nos alejamos luego de poner botox, de poner férulas, y esto ha sido un camino que no quiere decir que sea de rosa porque no de trabajo, pero el trabajo lo paso yo. Covadonga ha estado siempre sin ninguna situación invasiva con la terapia. Eso es la primera parte, y la segunda por la que le gusta es porque es una niña que, como he dicho, empezó con 4 años y hablaba, y las cosas que casi yo no notaba por la rapidez del día a día, ella paraba y me las decía y se emocionaba, y ella sabía, porque yo luego decía, eso es por ABR, porque trabajábamos, por ejemplo, hombros, y ella chiquitita tenía el brazo, no lo extendía, quedaba como aquí, tanto del hombro como del codo. Y ella chiquitita me decía en la nevera de la casa, mamá, mira, ya puedo llegar más alto. No era que ella hubiese crecido, ella sentía su brazo alto. Y otra cosa que ella veía hacerle a los niños y a los adultos era cruzar las piernas, y entonces ella nunca podía porque esto era espástica, toda rígida, la pierna se le iba. Y ella un buen día vio que ella lo intentaba y la pierna se quedaba ahí. Y ella me dijo, mamá, mira, la pierna se queda sola. Y eso yo no hacía ninguna terapia, es decir, ni tú haciendo una terapia tradicional, la pierna se queda ahí. Porque en la terapia tradicional trabajas el movimiento, pero es que eso es algo que el propio cuerpo está completamente suelto, la espasticidad se ha ido y se queda la postura tan natural, que luego fue mucho más allá, como por ejemplo, Coba casi lo operan cuando tenía 5 años, acababa de empezar, de un genus recurvatum, que es toda la pierna hacia atrás, que casi
daba grima, la rodilla se le iba para atrás y se le partía, y ella de pronto, una de las cosas que me dijo Leonie, vas a ver como su pelvis se coloca, su pelvis está colocada hoy por hoy, su postura es recta, y ella misma se ha dado cuenta, y todavía hace poquito empezó de pie a hacer así hablando conmigo, y lo hacía porque ella sentía, y yo cogí y le dije, Coba, ¿no te das cuenta que no te caes para atrás y que estás haciendo algo porque te está gustando ese nuevo movimiento que acabas de encontrar que puedes hacer sin caerte? Y es porque se han liberado determinadas partes, la fascia libera, y hay más, yo creo que hay más equilibrio. Entonces ella disfruta esos movimientos que es como que la hayan soltado. Y todo esto ha sido 10 años, pero es que vale la pena porque cualquiera de esos mini movimientos jamás lo hubiera conseguido, y dan lugar a unas cosas súper importantes, vamos, como son, no lo he operado, no lo he intervenido, no le he pinchado botox, su postura está perfectamente alineada, y ya ella camina todavía con mucha mejor naturalidad, caminaba así y camina natural, entonces ella está feliz y nosotros estamos felices.